Buenos días, bienvenidos todos a la sesión en Base, quizá la mejor base de datos bibliográfica en ciencias de la salud. Dentro de todos los recursos que suscribe Bibliosalud Aragón está la base de datos en Base. Cuando hablamos de una base de datos bibliográfica, nos referimos a una base de datos que indexa o recoge artículos que se publican en revistas biomédicas. La más conocida es PubMed y Embase, digamos que es un recurso similar a PubMed, pero tiene mayor contenido y, como vamos a ver ahora, diferentes modos de búsqueda. ¿Cómo se accede a Embase? Pues siempre desde Bibliosalud Aragón. Tenéis que tener una clave de Bibliosalud, que, como sabéis, poniendo en Google Bibliosalud Aragón, la primera opción que sale es Bibliosalud Aragón, y una vez que estamos dentro tenemos que ir a acceso a la plataforma Bibliosalud o bien al icono de Embase y nos lleva a esta página. Si sois profesionales del sector Zaragoza 2 o del Hospital Miguel Servet, tenéis que hacer acceso a través de aquí, y el resto de Aragón podéis entrar a Bibliosalud desde este enlace. Si no tenéis un usuario, lo podéis hacer desde aquí. Una vez que entramos a Bibliosalud, a esta plataforma, nos tenemos que poner nuestro nombre de usuario y contraseña, nos identifica como tal, y en la parte de la izquierda tenemos el enlace a Embase. ¿Y qué contiene Embase? Como he dicho antes, es una base de datos bibliográfica que contiene artículos que se publican desde el año 1947 hasta nuestros días en revistas biomédicas, y hay, bueno, 41 millones de artículos, unos 6.000 nuevos cada día. Hay más de 10 millones de registros que no están en Medline. ¿Por qué? Porque el contenido que contiene Embase, además de contener todo lo que tiene Medline, es decir, todo lo que contiene PubMed, está indexando 2.900 revistas más, sobre todo en el ámbito de revistas del ámbito europeo y revistas en el ámbito de la farmacología, porque es una base de datos muy especializada en el ámbito farmacológico. Por ejemplo, en PubMed hay indexadas unas 40 revistas españolas y en Embase unas 87. Y lo mismo pasa con el resto de revistas del ámbito europeo, ¿no? De Italia, Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, etcétera. Es decir, digamos que la literatura científica europea está mucho más representada en Embase que en PubMed, que es una base de datos estadounidense, ¿no? Además, está cubriendo más de 11.500 conferencias, que es pues abstracts de congresos, resúmenes, etcétera, que no están indexadas tampoco en Medline y que, por lo tanto, es una buena fuente de recuperación para este tipo de documentación. Y además, su labor de indexación es mucho más completa que la que tiene PubMed y, por lo tanto, tiene una base de datos de sinónimos un tercio mayor de la que tiene Embase, perdón, PubMed. Por lo tanto, a la hora de buscar es mucho más preciso, incluye muchas más variantes de términos que los que tiene PubMed. Esto en cuanto al contenido, pero una de las fortalezas que tiene Embase es su forma de búsqueda. Tiene 1, 2, 3, 4, tiene un montón de pantallas de búsqueda, la búsqueda rápida, la búsqueda por plantilla Pico. La búsqueda rápida la utilizamos como búsqueda tipo Google, ya ahora la vamos a ver. Luego tenemos una plantilla Pico para buscar directamente poniendo los términos en cada uno de los apartados de la P, la I, la C y la O. Luego tiene una pantalla de búsqueda específica para farmacovigilancia y otra para vigilancia de dispositivos médicos, así como 3 pantallas para poder buscar información específica sobre fármacos o sobre enfermedades o sobre dispositivos médicos. Pero lo mejor de esto es verlo, así que vamos a ir directamente a Embase, que hemos entrado ya antes, y la tenemos aquí. En la pantalla de búsqueda cambió recientemente, pero bueno, como veis, es muy sencilla. Tiene una caja de búsqueda en la que podemos poner los diferentes términos de búsqueda, y aquí en Show Results pues podemos ver los resultados que nos ofrece. Pero antes de todo vamos a ver un poco la pantalla. Veis aquí arriba, debajo del logo de Embase, nos dice en qué pantalla estamos. Estamos en la pantalla Quick, en la pantalla de búsqueda rápida. Justo al lado tenemos la pantalla de búsqueda Pico, que, como he dicho anteriormente, es una pantalla en la que están las 4 cajas de la plantilla Pico para poder buscar. Luego haremos algún ejemplo. Tenemos también la página para buscar información de farmacovigilancia, pues que nos ayuda a rastrear reacciones adversas, riesgos de seguridad o efectos secundarios de medicamentos. Tenemos también lo mismo, pero para dispositivos médicos.
la búsqueda avanzada la veremos después, y luego unas pantallas para buscar únicamente información que se refiera a fármacos, a enfermedades, a dispositivos médicos. Entonces, si os parece, vamos a entrar primero en la búsqueda rápida. ¿Veis que aquí aparece lo de Broad Search? Esto quiere decir que va a buscar ampliamente, va a buscar tipo Google y además va a buscar esa palabra con todos los sinónimos que tiene la base de datos de Embase. Por ejemplo, si yo quiero buscar información sobre muerte súbita en el deporte, ¿vale? Si yo pongo el término muerte súbita, veis que automáticamente sugiere qué término es el que tengo que utilizar y al lado el número de artículos que voy a encontrar bajo este término. En este caso, 75.980. Pues pincho ahí y va a hacer una búsqueda amplia. Si yo quisiera limitar esta búsqueda a un campo concreto, veis, aquí tenemos un lapicerito y le puedo decir que no lo busque broad search, que no sea una búsqueda amplia, sino que lo busque solamente en el título o en el abstract, o que lo busque en el título, en el abstract o en las palabras clave del autor, o que lo busque M3, es como es el tesauro de Embase, es como cuando en PubMed buscamos en el mes, pues aquí se llama M3 el tesauro, es decir, buscar como palabra clave, ¿no? Podemos cambiar todos estos campos y abajo tenemos muchísimos más. En este caso vamos a hacer la búsqueda amplia. Y aquí abajo podemos añadir otro campo de búsqueda que va a ser, por ejemplo, amplio también, y podemos cambiar el operador booleano. Es decir, si lo que queremos buscar es información sobre muerte súbita en el deporte, pues seleccionamos el operador AND y aquí escribimos los siguientes términos que yo quiero añadir a muerte súbita, ¿no? Pues, por ejemplo, yo pondría running o veis que sugiere el término, pues le damos a OK. También vamos a buscar atleta, este de aquí, o también vamos a buscar deporte. Es decir, podemos buscar todos los términos que queramos con el operador OR, ¿vale? Vamos a hacer un gran paréntesis con todo lo que tenga que ver con deporte. En este caso vamos a parar aquí. Y vemos que ya no son 57.000 que eran sobre muerte súbita, sino que truncándolo con correr, atletismo y deporte, los resultados que voy a obtener son 4.336. Aquí mismo en limitar podemos limitar por fecha de publicación, por ejemplo, los publicados en los últimos años, o si queremos que sean revisiones Cochrane, revisiones sistemáticas, metaanálisis, etcétera. En este caso vamos a limitar únicamente por los años del 2010 hasta ahora y vamos a mostrar estos 2.900 resultados. Una vez que buscamos, en Embase vamos a tener siempre presente el historial de búsqueda. Haciendo un paralelismo con PubMed, recordáis que en PubMed había que entrar en una pantalla avanzada para ver el historial de búsqueda. Pues aquí no, en Embase siempre lo vamos a tener visible en la primera, en la pantalla de resultados. Aparece aquí toda la estrategia de búsqueda que se ha hecho con los resultados que están justo debajo. Estos resultados en los que aparece título, autores, revista, título, autores, revista, podemos ver el abstract sin necesidad de salir de esta pantalla, lo podemos abrir con una pestaña emergente y como veis tenemos también la posibilidad de pedirlo a Bibliosalud. Si este artículo nos leemos el abstract y nos interesa, haciendo clic aquí nos lleva a la página de Bibliosalud donde podemos pedirlo a la biblioteca. Nos identificamos como usuario de la biblioteca y como yo ya estaba dentro porque hemos entrado en PubMed, perdón, en Embase, le digo que me interesa y que lo pido a la biblioteca, ¿vale? Es tan fácil como esto. ¿Cómo se ordenan los resultados en Embase? Los resultados normalmente por defecto salen ordenados por fecha de publicación, es decir, los nuevos al principio, pero aquí tenemos la posibilidad de ordenarlos por relevancia, por ejemplo. Disculpad, que estoy un poco resfriada. Bueno, los podemos ordenar, como digo, por relevancia o alfabéticamente por el apellido del autor. Si los ordenamos por relevancia, vamos a obtener en los artículos que están más acordes con nuestra estrategia de búsqueda, van a aparecer en en las primeras líneas, ¿no? Veis también que aparece en amarillo
subrayado los términos que coinciden en el título con los que yo he buscado, ¿no? Muerte súbita y deporte, etcétera. Una de las cosas más potentes también de la base de datos Embase son los filtros de búsqueda. Los filtros de búsqueda aparecen en la parte de la izquierda, también como en PubMed, como en cualquier base de datos, pero son muchísimos más que los que ofrece PubMed. Por ejemplo, aquí podemos ver en Sources de qué fuentes de información estamos recuperando estos 2.956 artículos. Está buscando en la base de datos de Embase, de Medline, de Embase y también de preprints, es decir, de aquellos artículos que todavía no están revisados por pares, pero que están publicados en repositorios. Pues también es posible su búsqueda a través de Embase. Podemos filtrar por fármacos. ¿Esto qué es? De los 2.956 artículos, ¿qué fármacos aparecen en ellos? Pues aquí aparecen pues gadolinium, troponin, ácido acetilsalicílico, amiodarane, y podemos ver qué artículos, entre pues, en los numeritos, cuántos artículos hay si yo quiero filtrar por ese fármaco. Lo mismo con enfermedades. Aquí aparecen, por ejemplo, pues cardiopatía, arritmia, enfermedad cardiovascular, etcétera. Yo puedo, por ejemplo, en enfermedad cardiovascular, seleccionarlo y aplicar este filtro. Y me estaría buscando muerte súbita, deporte y además enfermedad cardiovascular. Y en detalles vemos incluso subencabezamientos de esta enfermedad. Esto es, ¿quieres todo sobre enfermedad cardiovascular o nos interesa tratamiento con fármacos o efectos adversos? Lo mismo con los dispositivos médicos, ¿no? Pues desfibrilador o implante. Podemos filtrar por todos estos tipos de términos. Por supuesto están los filtros de edad, por grupos de edad, desde el primer trimestre de embarazo hasta mayores de 80 años. El género, tipos de estudio, aparecen pues informes de casos, ensayos clínicos, guías de práctica clínica, cuestionarios, como veis, muchísima tipología documental. Y este de aquí, el de tipo de publicación, es quizás uno de los más importantes y que tenéis que tener en cuenta cuando buscamos en Embase. Hemos dicho antes que está indexando un montón de conferencias, de abstracts, de congresos y de pósteres. Por lo tanto, si lo que queremos recuperar son únicamente artículos científicos, tenemos que ir aquí al apartado de tipo de publicación y seleccionar únicamente aquellos que son artículos. Porque fijaros, en la mitad son artículos y la mitad son abstracts de congresos, es decir, solamente son 4 líneas, ¿no? Entonces yo aquí seleccionaría artículos, review, que son revisiones, y también artículos impress, que son aquellos que están todavía en proceso de publicación, pero todavía no tienen ese número y la página en la revista. Entonces, esto sí que es muy importante cuando hagáis una búsqueda, sobre todo porque cuando nos lo pedís a la biblioteca el artículo, muchas veces es solamente un resumen y no podemos acceder a más porque es un resumen de un congreso, ¿no? Entonces, si lo que queréis son artículos, tenéis que ir a tipo de publicación y seleccionar artículo en prensa, review y artículo. Hacemos clic en aplicar y de 2.900 nos quedamos con 200 artículos. Ya veis que es muchísimo. Luego podemos limitar según la revista en la que se está publicando, los años de publicación, autores que más publican en estos temas, aparecen aquí ordenados de mayor a menor, los nombres de las conferencias, que en este caso como hemos filtrado por no conferencias, no aparece ninguno. Y luego hay abajo 4 filtros que son muy novedosos en Embase, que son los nombres comerciales de fármacos y los nombres de los laboratorios, tanto para fármacos como para dispositivos médicos. Entonces podemos filtrar, como digo, por el nombre comercial de aquellos fármacos que aparecen en esos artículos, de los laboratorios y lo mismo de los dispositivos médicos. Como veis, son unos filtros bastante potentes y muy intuitivos a la hora de aplicarlos, porque en todo momento estamos viendo cuántos artículos vamos a obtener si yo aplico ese filtro. Es una búsqueda muy transparente. Todas estas búsquedas se pueden exportar a un gestor bibliográfico seleccionando de aquí los resultados. Por ejemplo, yo quiero que estos 201 me los guarde en Mendeley
o en Zotero o en EndNote o en el gestor bibliográfico que yo esté utilizando. Pues lo selecciono de aquí, voy a exportar y en esta pantalla que aparece aquí le digo en qué formato. El formato más recomendable es el formato RIS, que es el que la mayoría de los gestores bibliográficos están admitiendo. Hacemos clic en Export, se nos crea un documento, un archivo que lo podemos guardar en el escritorio y luego vamos a nuestro gestor bibliográfico y le decimos importar archivo en formato RIS y todas esas 201 referencias las capturamos en nuestro gestor bibliográfico, ¿vale? Se está creando aquí el archivo. ¿Qué más podemos hacer con todos estos artículos? Podemos hacernos una alerta al correo electrónico. Es decir, siempre que haya un artículo nuevo que obedezca a esta estrategia de búsqueda, vamos a poder estar actualizados sin tener que hacer la búsqueda pues, cada mes o cada cuando queramos. Para hacer las alertas y guardar las búsquedas, es necesario ir aquí en la parte de arriba y crearos un nombre de usuario y una contraseña propios y personales dentro de Embase. No vale el de la biblioteca virtual, sino que tiene que ser uno aparte. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. María, has levantado la mano, dime. Sí, era para una pregunta. Sí, ¿Ese usuario y contraseña que tú te creas propio te da los mismos accesos que entrando a través de la biblioteca de Bibliosalud? sí, sí. Luego puedes entrar directamente con con ese nombre de usuario, sí, Vale, la diferencia es que no podrías pedir el artículo directamente a biblioteca como has hecho tú antes, eso ¿no? es. Entiendo. Ujú, Ok, así es. gracias. Bueno, no estoy segura porque eso no estoy segura, porque si tú te creas el usuario ahora mismo, estando dentro de la institución, igual sí que te reconoce. Eso tendría que Ah, probarlo. Mira, no lo había pensado. vale, Ya lo bueno, probaremos y os digo, ¿vale? vale, Porque gracias, sí que Misa. es muy interesante. Gracias a ti. Bueno, vamos a seguir. Cuando hago clic en el logo de arriba, volvemos a la pantalla inicial, pero como os he dicho antes, no hay que preocuparse porque el historial de búsqueda se está guardando todo en la página de resultados. Siempre volvemos a la página inicial, podemos hacer un reset form para borrarlo todo y hacer búsquedas nuevas. Como he dicho anteriormente, lo más importante a la hora de buscar en esta página es que si queremos una búsqueda muy sensible directamente tenemos que escribir aquí el término que queramos y añadir diferentes campos, pero si lo que queremos es hacer una búsqueda un poco más restringida tenemos que ir al lapicerito y seleccionar en qué campos queremos buscar. Si queremos buscar únicamente por palabra clave, tendremos que seleccionar el campo Entry, que es el campo palabra clave de los artículos. Y esto es muy importante, todo lo que digo es importante, pero esto es importante. En PubMed, no sé si recordáis que los artículos, cuando se introducen en la base de datos de PubMed, en Medline, tardan unos días o unos meses incluso a asignarles palabras clave, ¿no? A que tengan un mes. Aquí no, en Embase todos los artículos que entran directamente con palabra clave. Por lo tanto, no tenemos ese desfase de tiempo entre un artículo en el que podemos encontrar si buscamos por título y abstract y otro si buscamos por palabra clave. ¿De acuerdo? Aquí todos tienen palabra clave asignada. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente búsqueda, la búsqueda Pico. Como ya sabéis, la búsqueda Pico es una plantilla de búsqueda para preguntas clínicas que nos van a ayudar a seleccionar los términos de búsqueda más adecuados para tener unos resultados pues, más satisfactorios a la hora de hacer la búsqueda. Yo he hecho un ejemplo que ya lo hice en la anterior en el anterior curso, pero bueno, en el de PubMed. Es la búsqueda Pico sobre la ecografía para diagnosticar la neumonía en niños. En este caso, tendríamos un paciente que son niños con sospecha de neumonía, una intervención, ecografía pulmonar, una comparación, radiografía pulmonar y un outcome que sería pues, la sensibilidad y la especificidad de esa intervención para el diagnóstico de la neumonía. Una vez que hemos identificado las palabras clave que están justo aquí debajo, niños y neumonía, las palabras que tienen que ver con ecografía y con radiografía, y luego el diseño de estudio que serían pues, revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados, etc. Una vez que hemos identificado las palabras clave, nos vamos a la base de datos a buscar.
Y aquí ya lo tenemos todo hecho, más o menos. En la P de población vamos a poner nuestro problema, que en este caso era neumonía. Fijaros lo que pasa cuando yo pongo neumonía. Aparece al lado una etiqueta, una pegatina que pone añadir 25 sinónimos. Si yo pincho aquí, aparecen 25 sinónimos para neumonía y aparecen todos estos, ¿vale? Si yo quiero buscarlos todos, los añado y me va a buscar no solo neumonía como palabra clave, sino todos estos otros sinónimos dentro de los artículos. O yo puedo quitarlos y que no me busque sinónimos, o puedo seleccionar o quitar algunos de ellos. Esto va a ser una búsqueda muy sensible porque vamos a buscar muy en lenguaje natural, además del lenguaje documental. Y luego una cosa muy interesante que tenéis aquí arriba. Fijaros aquí arriba lo de los diferentes campos. Esto puede parecer un poco complicado, pero lo vais a entender ahora enseguida. Aparece MJ, que quiere decir que va a buscar como tema mayor, es decir, enfoca la búsqueda al tema principal del artículo y yo le puedo decir que esta búsqueda, en lugar de ser una búsqueda amplia, sea una búsqueda mayor, es decir, que busque únicamente la palabra neumonía como tema principal del artículo, no como cualquier palabra clave. Yo le puedo decir que busque la palabra como de, un término de índice, es decir, busca términos o asigna el término preferido de Embase. Esto es, en lugar de buscar tantos sinónimos, buscará únicamente el término que Embase prefiere para buscar artículos de neumonía. Todo esto lo que hace es que la búsqueda, como veis en estas bolitas, sea más centrada o se vaya abriendo poco a poco, ¿no? Si yo en lugar de seleccionar el descriptor, selecciono la explosión del término, que es lo que sale por defecto, está buscando ese término y también términos más específicos dentro del tesauro. Cuando hablamos de un tesauro, hablamos de una relación jerárquica de términos biomédicos. Esa jerarquía viene pues un término general y debajo están sus hijos, ¿no? Debajo están términos más específicos. Cuando hacemos explosión de un término, busca ese término y todos los que dependen de él por debajo. Por defecto, Embase busca así, busca siempre la explosión del término, pero nosotros le podemos decir que busque solamente, por ejemplo, el descriptor y no busque los términos que hay por debajo de él en la jerarquía. O le podemos decir que haga una búsqueda lo más amplia posible, que lo que hace es mapear, desglosar y buscar ese término no solo como palabra clave, sino también como texto libre en todos los campos. Título, abstract, resumen, campo de trabajo centro de trabajo del autor, revista, etcétera. De manera que en el formato Pico nosotros ya le podemos decir cómo de precisa o de amplia queremos que sea la búsqueda. Como digo, por defecto siempre sale la explosión del término, pero si queremos afinar un poquito más, le podemos decir el término de índice y ya está. Como veis aquí, nos aparece lo que va a buscar. Si yo le digo descriptor, va a buscar únicamente neumonía, y si yo le digo explosión, va a buscar neumonía y también artículos en los que todos estos sean palabras clave. Y lo mismo podemos hacer con los sinónimos. Normalmente buscaría sinónimos en todos los campos, pero aquí yo le puedo decir que busque los sinónimos, por ejemplo, solamente en el título y en el abstract de los artículos. Todo esto que estoy haciendo de pruebas de ampliar o restringir la búsqueda, justo debajo vemos el número de resultados que voy a obtener. Si yo los sinónimos quiero buscarlos solamente en el título, vemos que cambian los términos, los resultados que voy a ir obteniendo, ¿no? Seguimos. Hemos puesto la P y ahora vamos a poner la intervención. La intervención era ecografía de pulmón. Lo seleccionamos y veis que aparece lo mismo, aparece explosión del término. Podemos poner aquí todos los términos que queramos dentro de la intervención y automáticamente se añaden con un OR. Es decir, lo que hay dentro de la intervención lo va a coger con un OR para que busque todos ellos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner también ultrasonido, ¿vale? Lo mismo. Explosión del término, o quiero que sea tema principal o quiero que sea solamente la palabra. Y aparecen ahí.
¿Con qué lo quiero comparar? Pues lo quiero comparar con la radiografía. En este caso, no quiero ningún outcome, porque los outcomes los voy a poner dentro del apartado estudio, tipo de estudio, ¿no? O diseño. Es decir, aquí yo voy a poner ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? O voy a poner systematic review, o voy a poner metaanálisis, ¿vale? Y veis que todo esto me lo está uniendo por defecto con un OR. Voy a añadir sinónimos, todos los que pueda. Y aquí los resultados que voy a obtener. En este caso, 9 resultados con esta estrategia tan guiada, ¿no? Hago clic en mostrar resultados y aparece la estrategia de búsqueda que se ha creado después de escribir todo aquello en la plantilla Pico con los 9 resultados que están aquí mismo, ¿vale? Se nos ha olvidado una cosa dentro del Pico, aunque no se nos ha olvidado, es mejor hacer los filtros de edad, es decir, cuando buscamos una población en concreto es mejor hacerlo dentro de los filtros de la izquierda. Yo buscaba únicamente el diagnóstico de la neumonía en niños, entonces ahora iría al filtro de grupos de edad y aquí cogería únicamente aquellos que son de niños. Aplico el filtro y aparecen dos estudios que son o revisiones sistemáticas o ensayos clínicos o metaanálisis sobre el diagnóstico de la neumonía en niños, ¿vale? Como veis, la plantilla Pico es muy sencilla y muy intuitiva de utilizar. Yo la plantilla Pico la he utilizado escribiendo directamente los términos, voy a borrarlo todo, escribiendo directamente los términos dentro de la P, la I, la C y la O. Pero como veis, aquí a la izquierda tenemos el tesauro, todo esto es el tesauro Emtree, y también nos permite ir navegando por el tesauro hasta encontrar el término que yo quiera seleccionar. Lo más sencillo es ir poniendo el término, ¿no? Pero bueno, que si queréis ir navegando también con el más, ¿veis? Podemos ir añadiendo los términos a la caja de búsqueda. Vamos a ir ahora a una pantalla de búsqueda muy interesante que es la de farmacovigilancia, la de vigilancia sobre la seguridad de los medicamentos. ¿Veis? Con esta pantalla nos quiere ayudar a rastrear, a localizar reacciones adversas, riesgos de seguridad, efectos secundarios de medicamentos. Se trata de una pantalla de búsqueda con una estrategia de búsqueda ya predefinida y podemos buscar efectos secundarios en todos los artículos que están indexados dentro de la base de datos de Embase. Podemos crear rápidamente una estrategia de búsqueda y además el proceso está, como veis, estructurado en 5 secciones, ¿no? Tenemos el nombre del medicamento, tenemos nombres alternativos del fármaco, reacciones adversas, luego tenemos condiciones especiales, que veremos ahora qué es, y luego los límites en humanos, porque nos interesa efectos adversos en humanos. Entonces, todo esto también es muy interesante porque está integrando los datos del Servicio de Monitoreo de Literatura Médica de la Agencia Europea del Medicamento y, por lo tanto, está disponible toda esa información de la Agencia Europea del Medicamento, que cada 6 meses actualiza los efectos adversos de diferentes medicamentos, está también incluido dentro de esta base de datos. Entonces, como he dicho al principio, Embase comenzó siendo una base de datos muy farmacológica y lo sigue siendo por este tipo de pantallas de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, si queremos buscar aquí efectos adversos del litio, por ejemplo, empezamos a buscar el término, aparece, por ejemplo, carbonato de litio, lo seleccionamos y aquí tenemos 1.338 resultados. ¿Y qué está buscando? Está buscando reacciones adversas, toxicidad, interacciones o podemos seleccionar todos los que queramos, ¿vale? Todos los subencabezamientos que queramos. Si queremos únicamente reacciones adversas, toxicidad e interacciones del carbonato de litio, ya podríamos ver aquí los resultados. Pero si le queremos añadir nombres alternativos u otras reacciones adversas, vamos a la pestaña de siguiente paso y en el siguiente paso
nos aparece una pantalla en la que vemos el término, pero también va a buscar estas 60 variantes de este título, que las tenemos aquí, de este fármaco, ¿vale? Están todas aquí. Como veis, aparecen los nombres comerciales de los fármacos, etcétera. Aparecen un montón. Yo puedo seleccionarlas todas o quitar alguna. Puedo añadir más nombres alternativos. Si vemos que falta alguno, yo puedo añadirlo aquí. O seguimos con la búsqueda. En el siguiente paso, lo que nos añade a la búsqueda son tipo de reacciones adversas, todo lo que tenga que ver con efectos adversos de este medicamento. Pues aparece aquí infertilidad, fertilidad, seguridad, envenenamiento, mortalidad, eh, complicaciones. Es, como veis, una estrategia ya predefinida anteriormente para seleccionar artículos sobre reacciones adversas de fármacos. Nos puede parecer muy bien porque además esta estrategia está hecha por expertos, o podemos editarla y añadir nuevos términos si quisiéramos, ¿no? En este caso la dejamos así y seguimos el siguiente paso. Lo mismo, en situaciones especiales, lo que han hecho en Embase es seleccionar diferentes tipos de pacientes o situaciones especiales para monitorizar reacciones adversas de fármacos, y aparecen embarazo, lactancia, fallo de órganos, resistencia a los fármacos, errores en el tratamiento, sobredosis, etcétera, todo lo que tenga que ver con esa toxicidad o reacciones adversas de los fármacos. Siguiente paso, aquí el límite de los humanos. Perdón, nos interesa únicamente límites en humanos, y entonces la estrategia predefinida que tiene Embase es humanos, men, que veis que ha truncado el término con un símbolo de interrogación para que busque men y man, es decir, hombre en singular y en plural, lo mismo que mujer, y también niños o niñas. Y aquí también nosotros podemos editar la búsqueda. Por ejemplo, en lugar de child voy a poner child con un asterisco para que busque también children, por ejemplo, ¿no? O podemos poner adolescentes también. Todo lo que queramos podemos editarlo. Actualizamos y aquí ya podemos mostrar los resultados. Es decir, ha estado buscando reacciones adversas de todo tipo en cualquier tipo de situación especial del carbonato de litio en humanos, ¿no? Entonces, esta es la pedazo de estrategia de búsqueda que ya sale de esta pantalla de búsqueda, y aparecen 6.000 artículos. Podemos ordenarlos por relevancia para que los más relevantes y que obedezcan mejor a esta estrategia de búsqueda aparezcan al principio, ¿vale? Y aparecen todos aquí. Como veis, es una pantalla de búsqueda muy, muy eficiente, ¿no? Es muy sensible porque está buscando en todos esos artículos, en 41 millones de artículos que hay, está buscando todos esos efectos adversos y todas esas situaciones especiales, y por lo tanto es muy sensible. Pero nosotros con los filtros siempre podemos luego limitar un poquito la búsqueda. Por ejemplo, de estos 6.000 y pico, yo quiero encontrar solamente ensayos clínicos. Pues aquí arriba hay una serie de filtros también de fecha. Este filtro es muy interesante, el Evidence-Based Medicine, en el que podemos limitar únicamente por ensayos clínicos controlados o aleatorizados. Pinchamos aquí, le damos a buscar, y de 6.000 artículos, pues ya nos aparecen únicamente 385 que son ensayos clínicos controlados. Y aparecen aquí. ¿Vale? Eficacia y seguridad del tratamiento de litio en pacientes infectados por COVID, o etcétera. Bueno, seguimos. Hemos visto la pantalla de búsqueda de farmacovigilancia y ahora vamos a la pantalla de búsqueda de vigilancia, pero no de fármacos, sino de dispositivos médicos. Este formulario de búsqueda es muy similar al anterior, es decir, contiene funciones para diseñar una búsqueda específica de dispositivos médicos. Y también es para buscar información sobre efectos adversos de dispositivos, comparación, economía, etcétera. Es un formulario de búsqueda muy, muy rápido en el que simplemente tenemos que añadir el nombre del dispositivo médico, por ejemplo, stent cardiovascular, ¿vale? Lo añadimos, veis que aparecen aquí el término, añadimos el nombre del dispositivo, vemos que hay 5 sinónimos,
Añadimos los sinónimos también. ¿Y qué queremos incluir? Efectos adversos, comparación, ensayos clínicos, economía, si es coste efectivo, por ejemplo, este tipo de dispositivos. Aquí podemos añadir efectos adversos. Los efectos adversos están también predefinidos, igual que hemos visto en farmacovigilancia. Como veis, aquí están todos estos, ¿no? Mortalidad, reacción adversa, etcétera. Lo añadimos, pero también, como hemos puesto un dispositivo en concreto, que es el stent cardiovascular, aquí aparecen unos efectos adversos específicos para este dispositivo, ¿vale? Trombosis en stent, migración, fractura, mala posición, complicaciones, todo que tiene que ver con el dispositivo en cuestión. Entonces lo añadimos. Veis que está buscando con un OR, está buscando efectos adversos en general sobre cualquier dispositivo médico, pero también efectos adversos específicos para este dispositivo. Y justo debajo tenemos las diferentes limitaciones por tipo de estudio, pues yo quiero que sea en humanos, años de publicación, por ejemplo, del año 2010 hasta ahora, y vemos que vamos a obtener 47.000 artículos. Hacemos clic aquí y una vez que obtenemos esos 47.000 artículos, que los vemos aquí, con la estrategia de búsqueda predefinida que hemos asignado a este tipo de dispositivo, podemos empezar a filtrar, lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Pues yo quiero, por ejemplo, un metaanálisis sobre este tipo de reacciones adversas de los stent. Selecciono metaanálisis, hago clic en buscar y de 47.000 me quedo con 1.300, que no está nada mal tampoco, artículos sobre esto. Hago clic en relevancia para que obtenga primero aquellos que son más relevantes, ¿vale? Y aparecen aquí. Bueno, vamos a ir un poquito rápido porque veo que se acaba un poco el tiempo. Hemos visto la búsqueda de dispositivos médicos, farmacovigilancia, la búsqueda PICO y ahora vamos a ver estas tres estas tres pantallas de búsqueda que son muy sencillas. La búsqueda de información sobre fármacos nos lleva a una pantalla, un formulario de búsqueda de medicamentos y tiene unas funciones específicas para diseñar búsquedas avanzadas cuando buscamos información sobre un medicamento y sus efectos. Entonces, cuando yo pongo aquí el nombre de un fármaco, por ejemplo, si yo pongo insulín, siempre que pongáis un término y os sugiera aquí abajo los términos, lo tenéis que seleccionar para que lo busque como palabra clave y todos sus sinónimos, ¿vale? Seleccionamos ese término y vemos que justo aquí debajo hay como una línea en azul que dice dónde quieres buscar qué subencabezamientos quieres aplicar a este fármaco, a este medicamento. Los subencabezamientos son como calificadores del término general que nos ayudan a hacer la búsqueda más precisa. Por lo tanto, si yo quiero buscar de la insulina efectos adversos, ensayos clínicos, comparación, concentración, dosis, toxicidad, seleccionaría aquí, según mi necesidad de información, lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo estoy buscando efectos adversos de la insulina que se administra con inhaladores, por ejemplo, yo pondría reacciones adversas y justo al lado de los subheadings hay un apartado para, filtrar según la vía de administración del fármaco. Están listadas aquí todas las vías de administración de fármacos: oral, epidural, inhalado, intraarterial, intraarticular, intrabronquial, etcétera. Y yo selecciono aquella que más me interesa, por ejemplo, la inhalada. Hago clic en buscar y entonces me da una búsqueda compleja que es efectos adversos de la insulina con inhalador. Si yo quiero, aparecen 352 artículos. Si yo quiero únicamente en niños y adolescentes, iría aquí y le diría solamente niños y adolescentes, no me interesa en adultos. Filtramos y aparecen 13 artículos que están aquí abajo, ¿vale? Sobre el tratamiento de la insulina en niños y adolescentes. Este formulario de búsqueda para fármacos es, como veis, bastante útil y yo os recomiendo también que si vuestra necesidad de información tiene que ver con una enfermedad, vayáis a Disease. Disease es también otro formulario de búsqueda, pero centrado solamente en búsqueda de información sobre enfermedades, porque contiene funciones para diseñar una búsqueda avanzada y específica para enfermedades.
Por ejemplo, si estoy buscando el hipotiroidismo y quiero buscar del hipotiroidismo su diagnóstico, pues voy a los subheadings que hay aquí debajo de las enfermedades y aparecen complicaciones, trastorno congénito, diagnóstico, resistencia al fármaco, rehabilitación, prevención, epidemiología, todo lo que tenga que ver con la enfermedad. Selecciono diagnosis, hago clic en buscar y aparecen 8.800 artículos sobre esto. Si mi necesidad de información, por ejemplo, es únicamente diagnóstico del hipotiroidismo en mujeres, aquí sé que tengo un filtro de género. Selecciono a las mujeres y aplico. Y de los 8.000 y pico, pues me quedo con 4.000 en los que únicamente el diagnóstico se centra en mujeres. Este tipo de búsquedas, como veis, es muy centrada. Y el mismo, tenemos poquito tiempo y no lo vamos a hacer, pero lo mismo es para los dispositivos médicos. Tenemos una pantalla de búsqueda específica para buscar información sobre dispositivos. Ponemos aquí el nombre del dispositivo y los subencabezamientos. ¿De acuerdo? Como veis, en Base es una base de datos muy sencilla en la que hemos visto cómo buscar rápidamente, búsqueda tipo Google, cómo buscar en la plantilla Pico, cómo buscar información sobre farmacovigilancia, vigilancia también de dispositivos médicos, fármacos, enfermedades, etcétera. Y luego, cómo gestionar esos resultados, los filtros de búsqueda que tenemos a la izquierda de la pantalla que nos permiten en todo momento controlar cómo va a ser la búsqueda y qué resultados me van a dar, cómo conectar con Bibliosalud para conseguir el texto completo y a la hora de guardar búsquedas y crear alertas, tenemos que hacer un registro dentro de Embase, ¿vale? Un registro propio con un nombre de usuario propio independiente del de la biblioteca, en el que luego nos va a permitir pues, guardar las búsquedas para recuperarlas posteriormente o crear alertas al correo electrónico. Y también hemos visto cómo exportar a gestores bibliográficos, siempre en el formato RIS para que sea leíble luego por cualquiera de los gestores bibliográficos.